Muchas gracias. Que el Señor bendiga en una forma especial a todos los pastores que nos escuchan, también a todo el liderazgo de las iglesias locales y los miembros en general que siempre están pendientes de este lindo y hermoso programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema pero muy interesantísimo, como es la autoridad de los padres sobre los hijos. Dentro del marco, diríamos, del matrimonio, dentro del marco de un divorcio, dentro del marco de una madre soltera. Muy bien, hay un texto, pero muy hermoso, que habla sobre la autoridad de los padres sobre los hijos, que es el lindo y hermoso pasaje que Pablo pone en Efesios 6:4, donde nos dice lo siguiente. Dice, y vosotros padres, si no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si vamos a hablar de la autoridad sobre los hijos, tendremos que hablar del matrimonio. No podíamos hablar de la autoridad sobre los hijos y pasar por alto lo del matrimonio, porque el matrimonio fue instituido por Dios allá en los anales de la historia, en el huerto del Edén. Eso nos dice el primer libro de Génesis. Y el plan perfectamente de Dios, el plan de Dios de crear la unión directamente matrimonial fue, como dice Génesis, lo dice bien claro, Génesis 2 y el verso 18, donde Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea para él. Oiga lo que dice el texto. Y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Perfecto, o sea, la soledad no es buena. Debe haber una ayuda idónea directamente, o sea, una ayuda adecuada, una persona con quien compartir, porque la vida no es directamente un soliloquio de hablar con uno mismo, sino más bien la vida es un diálogo, es relación con alguien, y por eso fue que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Porque en el matrimonio hay una unidad perfecta, digo yo, una unidad perfecta en los dos. Qué lindo esto, ¿verdad? Una unidad de amor, una unidad, diríamos así, de planes y propósitos. Y también algo muy interesantísimo, que dentro de esa unidad perfecta se disfruta el gozo, la paz, la felicidad y la armonía. Ahora hay una pregunta muy interesante que aparece en Génesis capítulo 2, 23 al 24, donde Adán dijo, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ahora, ¿qué era en realidad para un hebreo? Como dice Génesis 2, 23 al 24. ¿Qué era para ellos en realidad el asunto de carne de mi carne y hueso de mis huesos? ¿Qué dice Génesis 2, 23 al 24? Dice, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Exacto. Ahora, para un hebreo dentro del contexto cultural, para ellos, lo más sensible para cada uno de ellos era la parte afectiva, lo más íntimo. Para ellos era la carne y los huesos, para expresar lo más amado y lo más deseado.
Eso es lo que significa carne de mis carnes y hueso de mis huesos. Entonces, para formar parte de los huesos y la carne, significa estar estrechamente unido en amor, en un mismo sentir, en una perfecta unidad de armonía entre ambos, para que se cumpla lo que dice carne de mis carnes y hueso de mis huesos. Qué interesante, ¿verdad? Lo que es el matrimonio. Ese significado de huesos de mis huesos y carne de mi carne con relación al matrimonio, como dije anteriormente, expresa una unión integral, ¿verdad? Una unión integral entre esposo y esposa, en donde dos seres se unen en su personalidad completa de valores corporales, valores psicológicos, valores espirituales, para formar una sola comunidad de vida, de amor, para compartir un mismo ideal de pensamientos, de aspiraciones, de alegría, para toda la vida, no por un año, no por 2 años, no por 3 años, no por 20 años, para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Muy bien, cuando los hijos observan un cuadro totalmente diferente entre papá y mamá, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de esto. Cuando los hijos miran un cuadro de desarmonía, de litigios, de insultos, de celos, de contiendas, de amarguras, entonces el asunto es que los hijos entran en una confusión y se les crea un trauma. Un trauma es un choque emocional que le produce un daño duradero en el inconsciente a los hijos. Entonces, cuando ellos ven eso, es posible que cuando ellos crezcan y ven ese cuadro de amargura, se les va a crear una baja autoestima, de odio al matrimonio. Y es posible que ellos van a repetir ese mismo patrón de conducta distorsionada en la unión que ellos tengan con su futuro matrimonio. Porque eso es así, ¿verdad? Yo he escuchado hijos que dicen, yo nunca me casaré, ¿verdad? Porque ellos miran totalmente una relación distorsionada entre papá y mamá, que no les favorece en el área de sus emociones. Ahora vamos a hablar de los roles dentro del matrimonio. Qué interesante. Los roles, ¿verdad? Los valores morales, espirituales, se pierden y se hacen confusos en la medida que los conflictos continúan entre esposo y esposa. Entonces diríamos que ya estamos frente a un conflicto familiar. Y ese conflicto familiar va a traer consecuencias muy trágicas directamente para los hijos. Ahora, ¿qué es un conflicto familiar? Me preguntaba alguien una vez, bueno, ¿qué es en sí el conflicto familiar? Bueno, el conflicto familiar son roles invertidos en la familia con relación al esposo y a la esposa. Los roles, ¿qué son los roles? Bueno, los roles son papeles o funciones que gobiernan en el hogar, ya sea patriarcal cuando el que dirige es el esposo y matriarcal cuando dirige y gobierna en la casa es la esposa o la mujer, ¿verdad? Por eso me gusta mucho que Dios establece a través del apóstol Pablo los roles que debe tener cada uno en 1 Corintios 11 y el verso 3. Ahí está un rol específico, claro, para la familia. Vamos a leerlo.
Amén. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y dio la cabeza de Cristo. Exacto, esos son los roles, ¿verdad? Cuando esos roles se invierten en el hogar, ya estamos frente a un conflicto de familia. Falta de valores éticos y morales dentro del matrimonio. Valores éticos, ¿qué son? Los valores éticos son los guías de comportamiento que deben regular la conducta de esposo y esposa dentro del matrimonio. Eso es lo que se llama roles. Y cuando los roles se invierten, entonces ya hay un conflicto de familia. Ahora, falta de normas o reglas a seguir dentro del hogar con relación a la crianza de los hijos. Pues tenemos el caso de Primera de Samuel 3:13, que ya muchos lo sabemos, el caso del sacerdote Elí. Dios le había hablado a Elí por medio de Samuel y le dijo que él no había estorbado a sus hijos con relación al desenfreno que ellos vivían, que sus hijos vivían. Y Elí no les había estorbado, porque la palabra estorbar en hebreo es salirle al paso, ponerle freno. En el hogar tienen que haber reglas. Si no hay reglas, entonces el hogar va a funcionar mal. Y por eso es que Elí llega a ser un alcahuete de sus hijos. Y por eso Dios lo quitó de su descendencia sacerdotal. La falta de rigor o firmeza en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los hijos en la casa. Por ejemplo, si el papá y la mamá, el uno da una orden y el otro da otra orden a los hijos, ya se está creando un conflicto. Es necesario que dentro del contexto matrimonial, tanto el esposo como la esposa se pongan de acuerdo para dar las órdenes que deben quedar claras y concisas para sus hijos para que caminen bien. Por ejemplo, si dice el papá, bueno, hijo, no vas a ver televisión ahora. Y entonces dice la mamá, sí, va a haber televisión, no le hagas caso a ese viejo. Entonces ya se están rompiendo roles dentro del matrimonio. Es necesario que haya una buena armonía entre el esposo y la esposa con relación a cosas que se van a establecer, reglas que se establezcan dentro del hogar. Los hijos tienen que ver que tanto papá como mamá están de acuerdo. Pastor, y perdón, y es que es muy interesante porque los hijos se van a ir para el lado que le convenga. Exacto, y van a ver en el papá un monstruo o van a ver en la mamá algo anormal, ¿verdad? Entonces, es necesario que esa armonía dentro de los roles del hogar se establezcan para bien directamente de los hijos. Bueno, ¿qué sucede cuando los roles del esposo o la esposa se quiebran en el hogar? Digo, roles que se quiebran, ¿verdad? Se produce entonces una separación o divorcio en el seno de la familia que va a perjudicar directamente a los hijos. La gente no piensa, ellos miran, son muy egoístas, yo resuelvo mi problema divorciándome, pero no piensan en los daños que van a causar a sus hijos directamente y los hijos que vayan a proyectar ese mismo patrón de conducta de los padres, ellos seguirán afectando a otros también. Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias? Bueno, los hijos, cuando ven este cuadro así de no armonía, los hijos se van a crear una neurosis de abandono porque no hay comunicación, ¿verdad?, entre hijo y padre o madre, hijos. Y cuando yo hablo de neurosis de abandono, ¿verdad?,
no quiere decir que el papá se haya ido, que la mamá se haya ido. Es cuando el papá o la mamá no tienen afecto, no le brindan a los hijos un afecto en la vida que los lleve directamente a madurar, a ser personas maduras. Entonces, el hijo se cría en un estado de rebelión, de rebeldía, ¿verdad? Hacia la violencia física, crean un cuadro de desorden emocional, psicológico, agresores físicos, criminales, vienen de hogares totalmente, ¿sabe una cosa? Vienen de hogares disfuncionales, ¿verdad? Disfuncionales, y disfuncionales es aquello que no funciona como debe funcionar. Entonces, de ahí viene, ¿cuál es el problema de nuestra sociedad? El problema de nuestra sociedad no son las escuelas, el problema de nuestra sociedad no son los colegios, el problema de nuestra sociedad no son las universidades, porque hay gente que cree que es la escuela, el colegio, la universidad que forma a un individuo. No, es el hogar, la escuela, la enseñanza y la formación de patrones de conducta comienzan en la casa, no en la escuela. Hay personas que dicen, yo mando a mi hijo para que me lo arregle la escuela. Nunca se lo va a arreglar, ¿verdad? Eso tiene que comenzar en la casa. Entonces, ¿qué va a pasar con los hijos? Que los hijos van a ser candidatos. ¿A qué cosa? A la depresión, a la inestabilidad emocional, a la ira, a los resentimientos y problemas también psicosomáticos, problemas del cuerpo. Y ellos van a comenzar a usar mecanismos que se llaman de defensas inconscientes para defenderse de emociones o pensamientos que le produce ansiedad, sentimientos depresivos de una herida en la autoestima que les va a llevar directamente a la droga o los va a llevar directamente al alcohol. Los hijos van a entrar en desánimo, pérdida totalmente de su estado de ánimo para continuar estudiando. Usted ve que la mayoría de personas que toman vicios son personas que están descentralizadas totalmente en todo aquello que tiene que ver con formación, ¿verdad? Con proyectos educativos y todo eso. Ahora, pueden perder también el amor a papá o a mamá. Les pueden llevar a perder el respeto por los valores morales y espirituales, también con sus amistades. Y cuando se da, oiga bien, cuando se da ese cuadro psicopatológico en la familia, es mejor, oiga bien, les voy a aconsejar, es mejor buscar ayuda profesional con un psicólogo o con un psiquiatra. Pero no deben de quedarse así. La familia será sometida a una serie de sesiones entonces terapéuticas para que los pacientes puedan modificar sus pensamientos negativos con relación a su mundo, a su entorno que les rodea, para mejorar su estado afectivo y emocional de sus vidas. Es necesario buscar ayuda profesional. Ahora venimos, bueno, esa es la parte de lo que corresponde a un matrimonio normal, ¿verdad? ¿Qué deben de hacer? ¿Cómo deben ejercer los roles que Dios ha puesto? ¿Cómo deben de criar a sus hijos con amor? No provocarlos a ira, como dice el apóstol Pablo, sino guiarlos en el amor de Dios, en la palabra. Ahora vamos a hablar con los padres separados o divorciados, ¿verdad? Ya hablamos de los hijos dentro de un contexto matrimonial, pero ahora vamos a hablar de los hijos dentro de un contexto de divorcio, ¿verdad? Que este es otro asunto. Pensemos en los hijos, pensemos en la familia. ¿Cómo pueden los padres separados o divorciados
o una madre soltera contribuir ejerciendo autoridad y control para educar a sus hijos sanamente? Esto es una pregunta interesante. Y yo quiero darles unos consejos a las personas que ya se divorciaron y que tienen hijos de por medio. El papá y la mamá, el papá vive en otro lado, los hijos y la mamá viven en otro lado, pero quiero darle algunas pautas a seguir interesantísimas para bien de tus hijos, porque ellos serán tus hijos hasta que tú mueras. Hacerles saber a los hijos, oiga bien, hacerles saber a los hijos que la separación, hacerles saber a ellos que la separación de papá y mamá no tiene nada que ver con ellos, que es totalmente aparte, que ellos no son culpables de lo sucedido, porque muchos hijos se sienten culpables del divorcio de sus padres. Yo he encontrado ese fenómeno. Dígale que usted, mujer, y su esposo dejaron de entenderse y que para bien de ellos, papá va a vivir en otra casa y posiblemente con otra persona, pero que papá y mamá lo seguirán amando igual y que pueden contar con el amor y el apoyo de ambos. Ahora, pero esto no es solamente de palabras, esto no es un asunto de decirlo, sino de demostrarlo, demostrárselo a los hijos con hechos reales, Para que esto suceda, los divorciados o separados tienen que ponerse de acuerdo en no mezclar el problema de ellos con sus hijos y prescindir de ese egoísmo y la venganza, porque cuando hay un divorcio está ese egoísmo y esa venganza y esa difamación entre ambos frente a sus hijos. Y en realidad esto es trágico, porque los hijos entonces van a ver al papá como culpable o a la mamá como culpable. Van a ver al papá como un monstruo, ¿verdad? Y creo que la esposa, escuche bien esposa, no debes de hablar mal de tu ex esposo. A sus hijos, no le hable mal de su esposo a sus hijos, o sea, del padre de ellos. Porque ellos van a pensar que papá o mamá fue lo peor que ellos han tenido en el mundo. Y algunos de ellos llegarán a aborrecer o despreciar o a odiar a uno o al otro. Tuve un caso, pastor, donde una mamá de un compañero de mi hijo, somos amigas, ¿verdad? Y me decía, es que mami y papi otra vez están agarrados y siempre me agarran a mí de teléfono chocho, ¿verdad? Y ya tienen, ella ya tiene, ¿qué? 30 y resto de años, ¿verdad? Wow. Y la agarran a ella, ¿verdad? Dígales, papá, y dígales. Sí, eso es malo. Eso es totalmente inaceptable, ¿verdad? Porque esa persona que usted está hablando mal, que es ese señor o que fue su esposo, seguirá siendo el papá de sus hijos, ¿verdad? Y esa mujer, oiga bien, esposo, ex esposo, nunca hable mal de su esposa con sus hijos, porque esa mujer seguirá siendo la madre de ellos hasta que ellos mueran. No vaya a crear ese cisma en sus hijos. No siembren veneno en sus hijos como venganza contra esposo y esposa. Tengan mucho, pero mucho cuidado de no hacer esto. Ellos no tienen que ver nada por el problema que ustedes tuvieron. Traten de ayudar a sus hijos, de salvar a sus hijos, ¿verdad? Ya que ustedes pasaron por esa área tan horrible, pues ayuden a sus hijos a ser mejores. No le quite el rol
de padre a su ex, ¿verdad? A favor de sus hijos, hágalo por ellos. Aquí no va a venir más tu papá. Aquí no lo permito ver en la casa. No, no lo haga. Eso es una gran falla. Una falla terrible, pero terrible. No lo haga. No le quite ese rol tampoco de madre a sus hijos. Mantenga la armonía por bien de sus hijos, del uno con el otro. El papel de padre y madre es muy interesante, porque prácticamente hoy en día el foco de los graves problemas que existen es de hogares disfuncionales. Costa Rica está viviendo y otros países también viviendo momentos difíciles. El hogar está siendo socavado, está siendo sacudido por la delincuencia, por divorcio, materialismo y un sinnúmero de cosas que se han venido en contra directamente del hogar. Entonces se necesita, ¿verdad?, ser sabio. Piense en sus hijos, no piense en usted, porque cuando se divorcian están pensando, ya dejo a esta mujer. No, no es un asunto simplemente dejar a esa mujer, ni dejar a ese hombre. Piensen en sus hijos. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el papel de una madre soltera. Eso sí es algo. ¿Qué? Una madre soltera con relación a sus hijos. Bueno, la figura materna es fundamental en el desarrollo psicoemocional del niño. Es el primer vínculo social que el niño tiene al venir directamente al mundo, su mamá. La madre soltera tiene la tarea y deber de educar a sus hijos, brindarles cariño, apoyo en todo a ellos. Pero hay peligros. Yo quiero que usted vea los peligros también con relación a esto. ¿Cuáles son los peligros? Porque debe evitar, nunca sobreproteja a sus hijos para querer hacer un doble rol de padre y madre. Porque al final ninguno de los dos roles le van a funcionar. Psicológica, que se manifiesta en una excesiva preocupación. Oiga bien, una excesiva preocupación psicológica que se manifiesta en un control inapropiado y hacia los hijos. ¿Dónde andaba? ¿Qué existe? Y lo que se llama una codependencia. Sí, lo apoyas. Sí, exacto. Puede ser que la madre también sienta un interés de que el niño no sienta la ausencia de su padre. Y la madre se vuelve permisiva y le facilita todo al hijo de lo que le pida. Esto va a impedir que el hijo asuma una responsabilidad en sus acciones. El hijo se mostrará más demandante, oiga bien, así es, más rebelde con su mamá, irrespetuoso con las autoridades y sus amigos, de todo lo que le pide, y pronto va a tener un delincuente en la casa. Eso no lo haga porque usted está dañando todo, esa codependencia y esa sobreprotección, porque usted quiere asumir los dos roles. Tenga cuidado, mucho cuidado. Y es que eso es muy cierto, porque en mi caso, bueno, no tuve papá, pero mi mamá siempre tomó el rol, ¿verdad? Ajá. Y me acuerdo que mi mamá decía, es que yo le voy a dar, porque tenía problemas, ¿verdad? Porque la gente le decía que es que a mí me alcahueteaba mucho, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que decía, es que yo a ella le voy a dar todo, porque ella no va a sentir la ausencia del papá. Ese malo. Claro, y después aquellas consecuencias, claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ella pues quiso dar todo lo mejor y en una forma equivocada. De una manera equivocada. Sí, eso debe haber una buena orientación. Yo siempre digo que es necesario siempre que la madre soltera tenga una buena comunicación con un psicólogo, ¿verdad? Con un orientador
que la pueda guiar, les pueda orientar qué es lo mejor, cómo criar a sus hijos por la ausencia de sus padres. Tenemos el caso, por ejemplo, en segunda de Timoteo 1:5. Nos habla acá de Loida y Eunice con relación a la crianza del joven Timoteo. Dice que su padre fue griego y su madre judía. Y aunque en realidad no se menciona el papá de Timoteo como viviendo en la casa, ¿verdad? Posiblemente tal vez había muerto, lo que dice Hechos 16:1, ¿verdad? Posiblemente. Pero hay algo interesante en estas dos mujeres, en la abuela y la mamá, que pudieron influenciar para bien la vida del joven Timoteo, instruyéndole en las escrituras, como dice segunda de Timoteo 3:14 al 17, que pueden verlo, pueden leerlo, pueden anotar la cita, que estas mujeres son admirables, porque no había papá, no se menciona ni del papá, ni nadie más. Sin embargo, influenciaron en la vida de él. Tanto que Pablo lo toma como un gran colaborador en la obra y llegó a ser un gran hombre maravilloso por la formación que recibió en su hogar. ¿Y qué eran? Bueno, no se menciona el esposo de Eunice, ¿verdad? No se dice, no se menciona. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? Que hay que guiar a los hijos. Muy interesante. Guiar a los hijos. Enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Hay gente que yo les he escuchado que dicen, no, mi hijo va, cuando él sea grande, yo le voy a ver si él quiere. No, es desde pequeño. Hay que instruirlo desde que está en el vientre, diría yo. ¿Verdad? Debe de instruírsele. Porque Dios dijo en Deuteronomio 6:4 al 8, dijo Dios algo muy interesante con relación a la formación de los hijos, que es digno de admirar. Eso lo dice la Torá, ¿verdad? El Pentateuco, en Deuteronomio 6:4 al 8. ¿Qué dice? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos. Eso es precisamente qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer en la vida de un hijo, de un niño, qué es lo que va a cambiar en él, su conducta. La palabra trae vida, la palabra trae cambio, la palabra trae una forma de conducta diferente. Por eso Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso dijo, estas palabras las vas a repetir a tus hijos donde sea, en la casa, en el campo, donde estén. Repítaselas porque la palabra produce un impacto poderoso en la mente del niño y en su corazón. Que no esté viendo tanto celular, ¿verdad? Porque hoy día los niños están metidos en el celular y los padres se olvidan de ello. Dale el celular para que se deje de molestar. No es así. Háblele del Señor, hable de la palabra, tenga un tiempo exclusivo directamente para ellos, para que ellos puedan directamente, como dice Proverbios 22:6, ¿verdad? Muy interesante. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué lindo, eso es la promesa de Dios. Queremos un hogar equilibrado, queremos hijos correctos. Amén. Queremos que hijos no se vayan detrás de la droga. Yo estoy sorprendido ahora como adolescentes de la edad de 16, 17, 18 años, 20, están metidos en asuntos de gatilleros y de drogas y todas esas cosas.
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad costarricense y otros países, de otras sociedades en otros países, que se está olvidando la palabra? Hay más tiempo para la novela, hay más tiempo para hacer otras cosas y nunca hay tiempo para sus hijos. Dedíquele tiempo a sus hijos y va a ver usted que será una gran bendición de Dios. Ahora, muy bien. Tenemos también acá otro cuadro. Ya vimos acá de la madre soltera que sí se puede, ¿verdad? Una madre que está ahí con sus hijos y que no tiene esposo, no tiene nada, ¿puede criar a sus hijos? Sí los puede criar, con sabiduría de Dios. Pero tenemos cuadros también como de padres rígidos, esos padres rígidos, y las consecuencias serán funestas. Muchos padres creen que si crían a sus hijos en una forma estricta, tendrán hijos mejores, con mejor comportamiento en la vida. Y yo quiero decirle algo, escuche bien, porque yo he visto que hay padres muy estrictos con sus hijos. Los hijos no necesitan autoridad impositiva, escúchelo bien, ni castigo para poder comportarse. Una crianza impositiva, los resultados serán hijos rebeldes y se van a resistir a cumplir y asumir responsabilidades y van a entrar en peleas, desafíos hacia los padres, ¿verdad? Yo tuve una experiencia un poco desagradable de estar en los Estados Unidos y hospedarme en una casa, no voy a mencionar los nombres, y ver que el hijo llegó, no quería reglas, papá era muy impositivo y el hijo se rebeló y terminaron el hijo peleándose con el papá, el papá cayó abajo, el hijo encima dándole golpes y todo. Dios santo, qué feo esto. ¿Por qué? Porque él trató de imponer reglas, ¿verdad? Que no se deben hacer. Los hijos no necesitan eso. Los hijos necesitan amor, necesitan que usted se siente al lado de ellos, que le explique la palabra del Señor. Los padres, y están los otros padres concesionales, que le permiten a sus hijos hacer todo lo que ellos quieran, ¿verdad? Y ellos sienten que ese es el amor. Mi hijo, haga todo lo que usted quiera. Papá, yo voy a hacer esto. Hágalo, hijo, hágalo. Y dice, ay, qué lindo papá tengo yo. Ay, tengo el un mejor papá concesional. Pero esto es lamentable. Lo que va a pasar, lo que va a suceder y las consecuencias de eso, de ser usted de darle concesiones a los hijos, usted va a perder a sus hijos. Usted los va a perder, usted va a tener hijos criminales en la casa, usted va a tener hijos irrespetuosos, usted va a tener hijos que no se sujetarán a usted ni a nadie, ni a las autoridades ni a nadie. Yo, como educador, yo tuve la experiencia de ver en mis aulas, yo fui profesor de colegio también, y yo pude ver hijos que no respetan ni a los profesores, porque lo traen de la casa, ¿verdad? Como vemos ahora que hay muchos, el problema que se está dando hoy día en los colegios en Costa Rica y en otros países también, en los Estados Unidos, donde muchas veces han matado hasta los profesores. Toda esta cosa se debe a que los hogares no han sabido formar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que ellos, sus hijos, puedan ellos caminar correctamente? Dedíquele tiempo, ¿verdad? No los regañe, no los critique, instrúyalos para que ellos puedan ser personas valiosas para el futuro. Esta linda y hermosa noche, quiero decirle que coja estos consejos dirigidos directamente al matrimonio, dirigidos directamente a las personas que están divorciadas y a las madres solteras. Piensen en esos hijos que van creciendo y que ellos formarán su vida con otra persona y necesitan tener roles correctos en su vida para que ellos puedan ser personas importantes para Dios y también para la iglesia.